al entrar a una aldea, Jesús, dice la Escritura que 10 hombres salieron al encuentro de él. Y estos hombres eran 10 leprosos, 10 enfermos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él. Así de lejos ellos levantaron la mirada y a voz en cuello le gritaron al maestro: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Estas palabras revelan más de lo que a simple vista vemos. Estos son gritos de dolor, también son gritos de desesperanza, de tristeza, separados de sus familias. También estaban lejos de la comunidad y del templo, estaban totalmente aislados y nadie podía acercárseles. Entonces, los leprosos de aquel entonces vivían completamente aislados, señalados por su enfermedad y por su impureza. Pero ahí va Jesús, y Jesús los voltea a ver, y los voltea a ver con compasión, con su mirada cariñosa. La realidad es que donde nosotros vemos impureza, Jesús ve personas que necesitan ser sanadas y personas que necesitan ser restauradas. Hoy vamos a aprender 3 principios esenciales que este encuentro del Señor Jesucristo con los leprosos nos enseña y que debemos de considerar en nuestras propias vidas. Así que ponga mucha atención acá. Lo primero que vamos a aprender hoy es que Jesús mira a donde otros no quieren ver. Muchas veces nosotros no queremos ver ciertas realidades, ciertas personas, ciertas circunstancias, pero Jesús sí mira a donde nosotros no queremos ver. O de repente nosotros somos el objeto que otros no nos quieren ver, que nos aíslan, nos tienen por allá y quizá otros no nos ven, pero Jesús sí ve donde nosotros u otras personas quieren ver. El texto nos relata que cuando vio a estos 10 leprosos, los leprosos le gritan: Jesús, ten compasión de nosotros. Jesús los vio y les dice, fíjate, no hubo mucha interacción. Jesús solo les dice: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Esa frase me encanta cuando dice cuando los vio. Cuando Jesús volteó a ver a aquellos marginados, aquellos que no les ponen atención, aquellos que están aislados. Pero fíjate que esta palabra cuando los vio no es un simple detalle de Jesús. No es algo que debemos de pasar solo así. Porque Jesús no solo los ve con sus ojos físicos, los ve con los ojos del corazón. Y el corazón de Jesús es un corazón compasivo. La mirada de Jesús, cuando Jesús nos voltea a ver a nosotros, Jesús nos ve con un corazón compasivo. Por otro lado, los sacerdotes y la sociedad, ¿cómo miraba a estas personas? Con rechazo, con desprecio, con temor. Pero la mirada del Señor, la mirada de Jesús, hermanos, hermanas, la mirada del Señor Jesús es distinta. Jesús ve nuestra miseria humana, nuestro pecado, ve nuestra necesidad, ve nuestro aislamiento. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de Jesús? Jesús, ante nuestra miseria humana, Él no huye. Jesús no tapa sus ojos. Jesús no tiene miedo. Jesús no nos aísla. Por el contrario, Jesús se acerca para restaurar la dignidad y la esperanza de los que se encuentran, los que tienen un encuentro con Él. Cuando yo estudiaba este pasaje, me daba cuenta que el cuadro de estos leprosos era un cuadro extremo, era difícil, porque en la época de Jesús cualquier mancha, cualquier erupción en la piel era un problema, era suficiente para que los aislaran, para que los sacaran de la comunidad y los declararan impuros. También tenemos que mencionar hoy que los 10 leprosos, fíjate que no le piden a Jesús directamente: sánanos.
¿Qué le piden los leprosos? Le piden compasión, que tenga compasión de ellos. El pasaje no describe qué clase de compasión, pero yo me ponía a pensar, a lo mejor tenían hambre. Para ellos no era fácil encontrar comida, no los dejaban entrar con facilidad. Eran leprosos, ¿quién los quería? A lo mejor ellos tenían hambre en ese día, tenían problemas para conseguir comida. A lo mejor solo querían un poquito de empatía, de compasión, que alguien se pusiera en los zapatos de ellos, hablar con alguien. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos con exactitud, porque la Escritura no lo dice, es que Jesús, independientemente de su situación, extendió su mano de compasión y se detuvo en el camino de ellos y se encontró con ellos. Hermanos, hermanas, así es Jesús. Jesús se detiene todo el tiempo con compasión delante de nosotros. A Él no le importa nuestra condición. Él quiere amarnos. Él quiere sanarnos. En la ley de Moisés, el sacerdote debía examinar al enfermo para declararlo impuro. En el tiempo de Jesús se aplicaba la ley de Moisés. Entonces un sacerdote, es decir, un pastor, venía y examinaba a la persona y lo miraba y decía, no, tú tienes acá una mancha o tienes este tipo de enfermedad de la piel, lepra. Y entonces el sacerdote lo declaraba impuro, fíjate. Y luego eran expulsados a donde estaban los enfermos. Pero Jesús los mandó al templo de vuelta, de donde los habían sacado, y los mandó antes de que fueran sanados. Yo meditaba y es irónico que Jesús envíe al templo a aquellos leprosos enfermos, despreciados, van enfermos todavía, donde precisamente, presumiblemente, fueron expulsados algún tiempo atrás. Ahora, ellos deben de caminar por fe, no hay para dónde. Jesús, ten compasión de nosotros, estamos enfermos, nos expulsaron de allá, pero tú nos estás mandando allá. Y los leprosos comienzan a caminar por fe en la palabra de Jesús. Y esto es evidente, porque los leprosos conocían la ley de Moisés, ya estaban expulsados del pueblo. Sin embargo, el milagro no ocurrió tan pronto ellos comenzaron a caminar hacia el templo. Ellos, cuando comenzaron a caminar, no iban sanos y por eso ellos tenían confianza de ir al templo. No, cuando ellos comenzaron a caminar iban enfermos. El milagro comenzó y ocurrió mientras ellos iban de camino. El versículo 14 lo narra así. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. En el camino ellos quedan limpios. Mira, esa es la fe que confía en la palabra de Cristo. Ellos no habían visto resultados de su sanidad en ese momento. No vieron resultados inmediatos, pero esa fe que confía en la palabra de Jesús, que cuando Jesús ordena y dice algo, vale la pena confiar en la palabra de Jesús, ser obedientes a la palabra de Jesús. Ellos no ven una promesa visible ahí. Jesús no les dice, los voy a sanar. No, Jesús les dice, solo vayan allá al templo otra vez. No hay una garantía médica. Solo la palabra de Jesús que dice, vayan, vayan. Y ahí está la evidencia de su confianza. Hay confianza en el poder de la palabra de Jesús. Cuando nos encontramos con Jesús, Él verdaderamente cambia el rumbo de nuestra vida. Él cambia nuestra vida. Ese vayan de Jesús es un llamado a confiar en Él.
es empezar a vivir entre un antes, aislados, y un después, caminando, confiando en la palabra de Jesús. Y esto nos lleva al punto número 2, el milagro que no todos agradecen. Este pasaje nos enseña, primero, a confiar en la palabra de Jesús. Vayan. Y los 10 leprosos son ejemplo de nosotros, de la situación extrema. Rechazados, enfermos, expulsados del templo. Jesús habla con su poderosa palabra, ellos obedecen y van. Hasta ahí todo va bien. El problema se da más adelante. Y este es el punto número 2. El milagro que no todos agradecen. 10 fueron sanados. Jesús envió a los 10. ¿Cuántos regresaron? ¿Se acuerdan lo que leyó la hermana? ¿Cuántos regresaron? 1 de 10. 1. Leamos el versículo 15 y 16. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello y rostro en tierra, se arrojó a los pies de Jesús y le dio gracias. Y la Escritura añade, este hombre era samaritano. Este detalle es clave. Primero porque solo regresa uno. Y el que regresa es un samaritano. Es decir, era un extranjero, alguien despreciado por los judíos, considerado una clase inferior. Hoy consideran a ciertas personas de ciertos colores clase inferior, ¿cierto o no? No es diferente. El mundo no es diferente hoy. A veces no se trata de enfermedades físicas, se trata del color de tu piel, se trata de tu cultura, se trata de otras cosas, ¿no? Pero el que regresa precisamente es el que es diferente, el que es extranjero, el que es despreciado, el que es considerado inferior. Ese es el fiel que regresa. Cuando Jesús lo ve, dice el versículo 18, no hubo quien volviera y alabar a Dios sino este extranjero. Los otros 9, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los otros 9? Se desaparecieron de la escena. Tampoco nos narra la Escritura qué pasó, pero podemos imaginarlos. ¿Cuántas veces el Señor no ha hecho milagros por nosotros? El primero de todos nos ha perdonado nuestro pecado, ha restaurado a veces cosas que nosotros echamos a perder. Y muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Ahí podemos deducir, inferir qué posiblemente pasó. Cuando estas personas fueron sanadas, seguramente regresaron con sus familias. Ya no tenían miedo de ir al templo, ya no los iban a expulsar. Regresaron a su vida cotidiana, a hacer lo de siempre. Ya el Señor me sanó, ya las cosas andan bien, ya el Señor me cumplió este milagro, aquel milagro, ya tengo lo que yo quería tener. Qué bueno, le obedecí a Jesús mientras tuve la necesidad y ya después que la necesidad se cumplió y ahora que me siento bien, que estoy bien, que tengo autoconfianza, autoestima alta, qué sé yo, regreso a mi vida de siempre, a mi vida cotidiana. Esa es una imagen muy humana, muy humana. Por eso muchas veces nosotros buscamos a Dios solo cuando lo necesitamos. Y este pasaje nos enseña a tener cuidado con eso. No debemos de buscar únicamente a Dios en nuestra necesidad y de ahí olvidarnos de Él. Cuando todo mejora, no es el mejor momento para alejarnos de Dios, como hicieron aquellos 9 leprosos. Ese es un problema de la iglesia hoy. La iglesia recibe milagros, recibe el perdón de sus pecados, recibe sanación del alma, del corazón. Los hijos de Dios son bendecidos con cosas materiales muchas veces. Pero cuando ya nos sentimos seguros, sanos, restaurados, o las relaciones otra vez trabajan bien, entonces seguimos nuestro camino como que nada hubiera pasado. Nos olvidamos del Señor, no somos agradecidos con el Señor.
Porque déjenme preguntarles, ¿es bonito recibir un milagro o no? Un hijo que sana, un matrimonio que se restaura. Es bonito. Una infidelidad que se perdona. Eso es bonito. Una sanidad física que Dios hace. Es bonito recibir un milagro. Pero muchas veces para las personas no es volver a los pies del que hizo el milagro. Ahí está el problema. Nos gusta recibir milagros, bendiciones, pero no nos gusta volver al que hizo el milagro. Estar a los pies del que hizo el milagro en nuestra vida. Eso es lo difícil. Es curioso porque los 9 fueron limpiados por fuera, lo que hayan tenido. Recuérdense que la lepra no se descubrió sino muchos siglos después. Cuando la Biblia habla de lepra, habla de enfermedades generales de la piel. Pero los 9 fueron limpiados, pero fueron limpiados por fuera. Por fuera. El problema de aquellos 9 fue que no fueron transformados por dentro. A veces hay lepra aquí por dentro, hay cosas que no permiten que seamos transformados por dentro. Solo uno comprendió que la verdadera pureza no estaba en el templo, en las reglas, en lo físico, sino en la persona de Cristo. ¿En dónde está tu verdadera pureza? Tu verdadera pureza está en Cristo que habita en ti. Ahí radica la verdadera pureza, que Cristo radica en ti, que tú has entregado tu vida a Cristo completamente en agradecimiento y que cada bendición que tú tienes, desde que te levantas, la vida, el trabajo, la comida, la familia, tu comunidad de fe, todas esos son regalos y bendiciones de Dios, milagros de Dios. Pero todo eso te debe de llevar únicamente a los pies de Cristo, estar ahí. Solo uno estaba comprometido con la verdadera pureza. Cristo. ¿Cómo está tu compromiso hoy con el Señor? ¿Cómo está tu compromiso hoy con el Señor? Eso es una buena pregunta para que cada uno de nosotros nos la hagamos. Por eso, hermanos, hermanas, un corazón agradecido no ignora al autor de los milagros. Nunca ignores al autor de los milagros. Es un milagro saber que el Señor perdonó tus pecados. Eso es un milagro. Es un milagro saber que hoy tuviste comida en tu mesa, que tienes una familia, que Dios cuida de ti. Entonces no hay que ignorar al autor de los milagros. Más bien, haz del autor de los milagros tu milagro más grande. Ese debe ser tu milagro más grande, saber que eres de Cristo, que el Señor está contigo, que tú le amas a Él por sobre todas las cosas. Y esto nos lleva al último punto. La fe que reconoce al Salvador. La fe que reconoce al Salvador. El samaritano volvió, se postró delante de Jesús y dio gracias. Y ahí vienen las palabras de Jesús. Jesús lo ve con amor y le dice: levántate y vete. Tu fe te ha salvado. ¿Fe en qué? En Jesús. Tu fe en mí, haber regresado a mí, tu agradecimiento a mí. No creer que tu sanidad era más importante que yo. No creer que tu bienestar era más importante que yo. No creerte más importante que yo. Dice Jesús, ahora sí, levántate, porque tu fe en mí es la que te ha salvado. Debemos de observar que Jesús no dice simplemente tu fe te ha sanado. Jesús no le dice levántate, tu fe te ha sanado. No, Jesús le dijo tu fe te ha salvado.
es que la verdadera fe es salvadora. Por eso los demás recibieron sanidad física. Este recibió salvación eterna. Este recibió salvación eterna. Por eso debemos de tener cuidado con el bienestar material y físico y con las cosas de este mundo, aún los mismos temores. Debemos de tener cuidado de que eso no se convierta en lo primordial. Jesús es claro. Tu fe te ha salvado. La fe trae salvación y salvación eterna. Los demás, por supuesto, que conocieron un milagro, lo experimentaron. Pero este hombre, el que regresó, este hombre no conoció solo el milagro, conoció al Dios que hace milagros. ¿Qué conoces tú? ¿Los milagros del Señor, las restauraciones del Señor, la provisión del Señor? ¿O conoces al Señor de la provisión y de los milagros? ¿A quién conoces? Y acá es el punto central del Evangelio. Hermanos, hermanas, escuche bien esto, por favor. Cristo no vino solamente a aliviar, ahí medio aliviar el sufrimiento temporal. Cristo vino a salvarnos eternamente. Por eso el que antes estaba lejos, ahora está cerca, porque Jesús es compasivo. El que antes vivía desesperado, angustiado, ahora no vive así porque forma parte de un reino. Y este no es el reino de la iglesia Vida y Fe, o el reino del pastor Mazariegos, o el reino de tu casa, o de tu trabajo, o de las cosas. No, es el reino de Dios. El verdadero milagro nunca está en la sanación física. Claro que son milagros, pero no es el verdadero milagro, tampoco en la provisión material, sino el verdadero milagro que hace Dios en el corazón de nosotros es la fe que reconoce que Jesús es el que salva y el que sana. Ese es el verdadero milagro de la fe. Y una fe que responde con gratitud, no por obligación. Y le invito a que no vuelva solo a Cristo buscando bendiciones, porque Él no las da. Pero vuelva por tener la bendición de estar en Cristo y con Cristo. Vuelva por eso al Señor. Jesús hoy sigue encontrándose con nosotros. Nosotros somos los necesitados, Él no. Usted y yo somos los necesitados. Y Jesús sigue encontrándose con los necesitados. Jesús sigue encontrándose con los rechazados, con los que cargan heridas, con los que cargan cicatrices que otros no quieren tocar. Jesús sigue diciendo hoy, levántate y vete, tu fe te ha salvado. ¿Sabe qué? Esa es una declaración de una vida nueva. Cada vez que el Señor te dice, levántate y vete. Ahora sí, vete de regreso a tu casa, pero porque tu fe te ha salvado, porque primero viniste a doblar tus rodillas aquí al templo. Viniste con un corazón humilde a escuchar mi palabra, a encontrarte conmigo, a estar delante de mí, a cantarme con gozo y con alegría. Ahora sí, el Señor dice, levántate y vete. Hay que vivir la vida, también hay que trabajar, hay que atender a los hijos, hay que ir a hacer deporte, hay que soñar esas cosas. Ahora sí, dice el Señor, levántate, ya tu fe te ha salvado. Yo estoy en el primer lugar. Esa es una declaración de una nueva vida. Ese es el verdadero cristiano. Porque quien ha sido salvado por Cristo no puede seguir igual. Es imposible. El que ha sido salvado por Cristo no puede seguir igual. Vive en gratitud, en servicio y en fe. ¿Sabe por qué? Porque ya lo tiene todo. Cuando usted tiene a Cristo, usted ya lo tiene todo. No lo olvide. No importa dónde usted esté, no importa las condiciones que le rodeen su vida, no importa si usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo. Amén y amén.